En una época de imperios y emperadores, un pequeño rincón del mundo contenía la respiración. Este era Judea, una tierra impregnada de antiguas tradiciones y profecías. Era una tierra bajo la sombra de un gran poder, el Imperio Romano. Las legiones romanas marchaban por sus caminos de piedra, y la ley romana era la última palabra. El pueblo de Judea, el pueblo judío, vivía con el corazón pesado. Pagaban impuestos a un César extranjero. Veían soldados extranjeros en su ciudad sagrada, Jerusalén. Era una época de gran inquietud, un periodo de desesperación silenciosa y a veces ruidosa. El aire mismo parecía denso de anticipación, como si algo estuviera a punto de cambiar. Por todas partes se sentía el peso de una carga demasiado pesada de soportar. La ocupación romana no era solo una realidad política, era una presencia diaria. Estaba en el mercado, donde se usaban monedas romanas. Estaba en los tribunales, donde se impartía justicia romana. Para el pueblo judío, esto era una herida espiritual profunda. Eran un pueblo que creía tener una alianza única con Dios, un destino especial. Sin embargo, su destino parecía estar controlado por gobernantes paganos de tierras lejanas. Se aferraban a su fe y a sus escrituras, buscando respuestas y una señal de liberación en un mundo que sentían frío e indiferente. Las profecías antiguas se susurraban en sinagogas y hogares. Hablaban de un Mesías, un elegido enviado por Dios. Esta figura sería un gran líder, un rey como David en los tiempos antiguos. Restauraría el reino de Israel a su antigua gloria. Rompería las cadenas de la opresión y traería una era de justicia y paz. Por generaciones, el pueblo había esperado que esta promesa se cumpliera. En esta era de dominio romano, el anhelo por el Mesías crecía más intenso que nunca. Era una esperanza desesperada, una chispa de luz en una oscuridad que parecía no tener fin. Esta esperanza era el latido mismo de la nación. Era un sueño compartido que unía al rico y al pobre, al sabio y al pescador. Miraban al cielo y buscaban en los rostros de sus profetas. Oraban por una señal, por la llegada de aquel que haría nuevas todas las cosas. El mundo era un escenario preparado para un acontecimiento monumental. El pueblo era un público, esperando que se alzara el telón sobre un nuevo acto de la historia. Y en este mundo de tensión, opresión y profunda esperanza anhelante, estaba a punto de nacer un niño cuya vida cambiaría el curso de la historia humana para siempre. En las tranquilas colinas de Galilea, lejos de la gran política de Roma y Jerusalén, la vida transcurría a otro ritmo. Allí, en pueblos como Nazaret, la gente común llevaba vidas sencillas. Eran carpinteros, pescadores y agricultores. Sus días estaban llenos de trabajo duro, familia y fe. Era un mundo arraigado a la tierra y las estaciones, una comunidad unida por costumbres y creencias compartidas. No eran poderosos ni influyentes, pero sus corazones albergaban el mismo profundo anhelo de redención que aquellos en las ciudades bulliciosas. Sentían el peso del imperio, pero también sentían la cercanía de su Dios en las luchas diarias. En medio de este entorno humilde, una joven llamada María recibió un mensaje extraordinario. Era un mensaje que encendería la chispa de esperanza que el mundo había estado esperando. Un ángel se le apareció, diciéndole que daría a luz a un hijo. Este hijo no sería un niño común. Sería llamado Hijo del Altísimo, y su reino no tendría fin. Esta noticia era tanto aterradora como maravillosa. Para una chica sencilla de un pequeño pueblo, era un destino casi demasiado grande para comprender. Era una intersección personal y divina, un momento en que el cielo tocó la tierra en el lugar más inesperado. Esta promesa no era solo para María, era una promesa para toda la humanidad. El niño se llamaría Jesús, un nombre que significa Dios salva. Ese nombre en sí era una declaración, una respuesta directa a las oraciones silenciosas de una nación. Hablaba de salvación, de rescate del desaliento que se había instalado sobre la tierra. La noticia de su inminente nacimiento comenzó a difundirse, no por decretos oficiales ni proclamaciones reales, sino por susurros de asombro y fe. Era una alegría secreta compartida entre María y su pariente Isabel, otra mujer que milagrosamente había concebido un hijo, Juan, quien prepararía el camino. Así, el escenario estaba preparado, no en un palacio, sino en un establo. No con el boato de un rey terrenal, sino con la silenciosa admiración de pastores y el viaje lejano de sabios.
El nacimiento de Jesús en Belén fue el cumplimiento de una profecía antigua, pero sucedió en las circunstancias más humildes. Fue un comienzo silencioso para una vida que enviaría ondas a través del tiempo. Este fue el momento que el mundo había estado esperando, incluso si aún no lo sabía. César Augusto decretó que todo el mundo romano debía registrarse. Para María y José, esto significaba un largo viaje a Belén. María estaba encinta. Al llegar a Belén, no encontraron lugar en la posada. Encontraron refugio en un establo, donde María dio a luz a su hijo. Lo acostó en un pesebre. Cerca de allí, unos pastores velaban por sus rebaños. Un ángel se les apareció anunciando: «Os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor». Una multitud celestial alabó a Dios. Los pastores corrieron a Belén. Encontraron al niño en el pesebre, tal como el ángel había dicho. Se marcharon glorificando a Dios. La noticia de este nacimiento extraordinario no se difundió por canales oficiales. Se propagó como un susurro en el viento, un rumor de esperanza transmitido por los humildes. Pero no solo los pastores fueron guiados hasta el niño. Muy lejos, en el oriente, unos sabios, estudiosos de las estrellas, vieron algo nuevo en el cielo nocturno. Una estrella de brillo inusual había aparecido, una señal celestial que interpretaron como el anuncio del nacimiento de un nuevo rey para los judíos. Impulsados por la curiosidad y la reverencia, emprendieron un largo y peligroso viaje. Siguieron esa estrella, confiando en que los conduciría hasta ese monarca recién nacido para rendirle homenaje. Su búsqueda era testimonio del significado universal de este nacimiento, traspasando las fronteras de Judea. Su viaje los llevó finalmente a Jerusalén, la ciudad capital. Allí, preguntaron al rey gobernante: «Herodes, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Vimos su estrella al salir y hemos venido a adorarlo». Esta pregunta provocó una ola de temor en los pasillos del poder. El rey Herodes, un gobernante despiadado y paranoico, se inquietó profundamente. La idea de un rey rival, una posible amenaza a su trono, lo llenó de temor. Reunió a los sumos sacerdotes y maestros de la ley y exigió saber dónde debía nacer el Mesías. Consultaron las antiguas escrituras y encontraron la respuesta: Belén. Herodes, ocultando su intención asesina bajo una fachada de piedad, se reunió en secreto con los sabios. Les indicó que fueran a Belén y buscaran cuidadosamente al niño. En cuanto lo encuentren, dijo: «Avísenme, para que yo también vaya a adorarlo». Pero su corazón estaba lleno de oscuridad. No tenía ninguna intención de adorar a ese nuevo rey. Pretendía destruirlo. Los sabios, sin conocer su engaño, continuaron su viaje. La estrella que habían visto en Oriente los guió hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Su larga búsqueda había terminado. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y se postraron para adorarlo. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron regalos de gran significado simbólico: oro para un rey, incienso para un sacerdote y mirra para alguien que habría de sufrir y morir. Su acto de adoración fue un profundo reconocimiento de la verdadera identidad de Jesús. Pero esa noche recibieron en sueños una advertencia de no regresar a Herodes. Volvieron a su país por otro camino, dejando a Herodes sumido en su furia. El mundo del poder había tomado nota del niño en Belén y las fuerzas de la oscuridad ya se agrupaban contra la luz. Una sombra se cernía sobre la Sagrada Familia. José también recibió una advertencia en un sueño: huir a Egipto because Herodes buscaba al niño para matarlo. Se levantó durante la noche, tomó a María y al joven Jesús y huyeron. En Egipto encontraron refugio. Herodes, enfurecido, ordenó la matanza de todos los bebés varones en Belén. Tras la muerte de Herodes, un ángel indicó que era seguro regresar a Israel. Se retiró al distrito de Galilea, haciendo su hogar en Nazaret. Los años en Nazaret, a menudo llamados los años ocultos, nos cuentan muy poco sobre este tiempo. Jesús creció en la sencillez de una vida normal, aprendiendo el oficio de carpintero de su padre. En este entorno ordinario, algo extraordinario estaba sucediendo. La Biblia dice que el niño crecía y se hacía fuerte. Estaba lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Estaba siendo preparado para su futura misión. Jesús, ahora de unos 30 años, se preparaba para su obra pública. Un profeta, Juan, apareció junto al río Jordán.
Vestido con pelo de camello y un cinturón de cuero comiendo langostas y miel silvestre, predicaba arrepentimiento. Bautizaba en el Jordán como señal de un nuevo comienzo. Un día, Jesús apareció buscando el bautismo. Al salir del agua, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió como paloma, y una voz proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». El carpintero de Nazaret fue revelado como el Hijo de Dios. Su misión comenzaba. Después de su bautismo, el Espíritu guió a Jesús al desierto para una intensa preparación espiritual y pruebas. Aquí, enfrentó las tentaciones, respondiendo con la palabra de Dios. Salió fortalecido, claro en su propósito. Comenzó su ministerio en Galilea proclamando: «El tiempo ha llegado, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas». Enseñaba, y todos lo elogiaban. Necesitaba encontrar a los hombres que serían la base de su comunidad. Caminando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, pescadores. Jesús se acercó a ellos. «Vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres». De inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Vio a Santiago y Juan, y ellos también lo siguieron. Este fue el comienzo de los 12 apóstoles, hombres comunes llamados a un destino extraordinario. Jesús enseñaba con historias sencillas, parábolas, que eran como ventanas a verdades profundas. Hablaba de agricultores, mujeres y padres. Fáciles de recordar pero profundas. En el Sermón del Monte, Jesús dio la vuelta a los valores del mundo. Bienaventurados los pobres, los que lloran, los mansos, los misericordiosos. Llamó a sus seguidores a ser la sal y la luz, a un amor radical incluso a los enemigos. El amor era el mensaje central. Amar a Dios y al prójimo. Una relación de amor, no solo rituales. Las multitudes estaban asombradas. Una invitación a la transformación. Jesús demostró su mensaje con milagros, señales del reino de Dios. Sanaba enfermos, mostrando plenitud. Alimentaba a hambrientos, proveyendo para todos. Devolvió la vista a los ciegos e hizo caminar a los cojos. Calmó tormentas y transformó agua en vino, mostrando alegría. Expulsó demonios y resucitó a los muertos, demostrando su poder sobre la muerte. Estos milagros atrajeron multitudes, pero también generaron oposición entre las autoridades religiosas, marcando una división entre creyentes y opositores. As crowds grew, Jesus chose a core group of followers. These men would be his constant companions and the recipients of his deepest teachings. They were to become the pillars of his movement. Before this crucial decision, Jesus prayed all night on a mountain. In the morning, he chose 12 apostles, mirroring the 12 tribes of Israel. They were a diverse group, including fishermen, a tax collector, and a zealot. In Jesus' circle, former enemies were called to be brothers, demonstrating the power of Jesus' call. He chose the humble to confound the wise. Jesus saw not what they were, but what they could become. Los apóstoles dejaron todo atrás, siguiendo a Jesús de pueblo en pueblo, viviendo con incertidumbre y dependiendo de la amabilidad de extraños. Fueron testigos de milagros, escucharon sus enseñanzas repetidamente y aprendieron a través de la experiencia directa. La vida juntos era complicada. Surgían discusiones, rivalidades y dudas. Pero Jesús los moldeó con paciencia. Él era más que un maestro, era su amigo, compartiendo comidas, oraciones y lecciones privadas. Sus defectos quedaron expuestos. Sin embargo, Jesús nunca se dio por vencido con ellos. Este desafiante viaje forjó su fe y carácter, preparándolos para lo que estaba por venir. La vida en el camino fue su crisol, transformando a hombres comunes en futuros líderes. Jesús entrenó a los apóstoles para el liderazgo, enseñándoles que la grandeza viene de servir a los demás, no de buscar poder. Modeló la humildad lavándoles los pies, dando un ejemplo radical. Los envió de 2 en 2, dándoles poder para sanar y predicar, pasándolos de observadores a participantes activos. Jesús habló de su sufrimiento venidero y de la necesidad de depender del Espíritu Santo. Su entrenamiento estaba casi completo. Estaban siendo transformados de seguidores a apóstoles, enviados. Imperfectos y ordinarios, aprendieron el arte radical del liderazgo de servicio del más grande maestro. Pronto serían comisionados para su misión. Jesús fijó su vista en Jerusalén, plenamente consciente del destino que le esperaba. Entró a la ciudad en un humilde burro, cumpliendo la profecía y presentándose como un rey de paz,
no de conquista. Las multitudes celebraban, agitando palmas y gritando Hosana, pero malinterpretaron su verdadera misión. En medio de los vítores, Jesús lloró por Jerusalén, previendo su inminente tragedia y ceguera espiritual. Su entrada no marcó una marcha triunfal, sino el comienzo de su camino hacia la cruz. Los gritos de Hosana pronto se convertirían en «crucifíquenlo». El acto final había comenzado. Mientras la tensión aumentaba en Jerusalén, Judas aceptó traicionar a Jesús por 30 monedas de plata. Esa noche, Jesús compartió una última cena de Pascua, transformándola en un nuevo pacto, su cuerpo y sangre ofrecidos para todos. Después de la cena fueron a Getsemaní, donde Jesús oró con profunda angustia, eligiendo la obediencia a pesar de su miedo. Sus amigos más cercanos no pudieron quedarse despiertos con él, su soledad era total. Judas llegó con soldados, traicionando a Jesús con un beso. Jesús fue arrestado sin resistencia, llevado a la oscuridad. El círculo de confianza se rompió desde adentro. El camino a la cruz estaba marcado. Jesús enfrentó un juicio falso, condenado por blasfemia, y fue brutalmente burlado y golpeado. Pedro lo negó 3 veces, luego lloró amargamente. Pilato, presionado por la multitud, liberó a Barrabás y sentenció a Jesús a la crucifixión. Jesús cargó su cruz hasta el Gólgota, fue crucificado entre 2 criminales y burlado como rey de los judíos. La oscuridad cayó mientras colgaba en la cruz. Perdonó a sus verdugos y con un grito final murió. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló y un centurión romano declaró: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los apóstoles se escondieron con miedo, sus esperanzas destrozadas. Todo parecía perdido. La muerte de Jesús fue un golpe devastador para sus seguidores. Sus esperanzas parecían haber muerto con él. José de Arimatea y Nicodemo pidieron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en lino con especias y lo depositaron en una tumba nueva. El primer día de la semana, muy temprano, algunas mujeres fueron a la tumba con especias. La piedra había sido removida y la tumba estaba abierta. El cuerpo de Jesús no estaba. 2 ángeles les dijeron: no está aquí, ha resucitado. Recordad que os dijo: al tercer día resucitaré. La historia acababa de comenzar. In the days following the crucifixion, the apostles were broken men, gathered in a locked room in Jerusalem. Fear paralyzed them, fearing the authorities who killed Jesus would come for them next. Their hope was buried in a tomb. But then, the resurrected Jesus appeared to them, not as a ghost, but in flesh and blood. He showed them his wounds, transforming their doubt into faith. For 40 days he appeared, ate with them, and opened their minds to the scriptures, rebuilding their faith. Before ascending to heaven, Jesus gave them the Great Commission: go and make disciples of all nations. Wait for the Holy Spirit. On Pentecost, the sound of a violent wind filled the house. Tongues of fire rested on each of them. The fire of God had descended. Those fearful men were now filled with divine power. The change in the apostles was immediate. Peter, who had denied Jesus 3 times, stood before the crowd in Jerusalem. Filled with the Holy Spirit, he spoke with clarity. He proclaimed that Jesus, whom they had crucified, God had raised from the dead. His words pierced their hearts. Peter's response laid the foundation for the new community, the church. Repent and be baptized for the forgiveness of your sins, and receive the Holy Spirit. That day, about 3,000 people were baptized. Thus the church was born, a living community of believers. These first Christians devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. A new family was forming, united by faith. They shared everything they had. The Lord added to their number daily those who were being saved. The apostles performed signs and wonders. This put them in conflict with the religious authorities. Peter and John were arrested and forbidden to speak in the name of Jesus, but they replied, "We cannot stop speaking about what we have seen and heard." El mensaje no pudo ser contenido en Jerusalén. La persecución, que pretendía sofocar la nueva fe, tuvo el efecto contrario. Dispersó a los creyentes por toda Judea y Samaria, y dondequiera que iban, predicaban la palabra. Los apóstoles, sin embargo, permanecieron un tiempo en Jerusalén, sirviendo de ancla y liderazgo para el creciente movimiento. Pero sabían que su encargo era para todas las naciones. Se estaba preparando el terreno para un crecimiento explosivo.
Un momento clave llegó cuando Pedro recibió una visión divina, que le enseñó que la buena noticia no era solo para el pueblo judío, sino para los gentiles, para toda la humanidad. Esto abrió las compuertas de la misión al mundo. El instrumento más improbable y poderoso para esta misión global fue un hombre llamado Saulo de Tarso. Era un fariseo celoso, un feroz perseguidor de la iglesia primitiva, presente en la lapidación del primer mártir cristiano, Esteban. Mientras iba camino a Damasco para arrestar a más creyentes, fue derribado por una luz cegadora del cielo. Oyó la voz del Jesús resucitado. «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Este encuentro dramático lo transformó por completo. El mayor enemigo de la iglesia se convirtió en su apóstol más apasionado e influyente. Conocido por su nombre romano, Pablo, emprendería una serie de increíbles viajes misioneros, fundando iglesias por todo el Imperio Romano. Los apóstoles abrazaron su destino, llevando cada uno el mensaje de Jesús a diferentes rincones del mundo conocido. La tradición nos cuenta que sus viajes fueron largos, arduos y llenos de peligros. Se dice que Tomás llegó hasta la India, sembrando una fe que aún perdura. Andrés viajó al norte, hacia las regiones del Mar Negro. Pedro, tras liderar la iglesia en Jerusalén y Antioquía, finalmente llegó a Roma, el corazón mismo del imperio. Enfrentaron prisiones, azotes, naufragios y una oposición constante. Vivieron el liderazgo servicial que Jesús les enseñó, entregando sus vidas por el Evangelio. Su legado quedó sellado en su fidelidad hasta la muerte. La historia de la Iglesia recoge que casi todos los apóstoles murieron como mártires. Pedro fue crucificado cabeza abajo en Roma, sintiéndose indigno de morir como su Señor. Pablo fue decapitado. Santiago, el hermano de Juan, fue ejecutado a espada en Jerusalén. Pagaron el precio máximo por su fe, pero su muerte no fue una derrota, fue un testimonio. Aquellos hombres que una vez huyeron por miedo, enfrentaron su final con un valor nacido de la convicción de que su Señor resucitado los esperaba. Habían terminado la carrera, habían guardado la fe, y la pequeña llama que llevaron desde Jerusalén se convirtió en un fuego que iluminaría el mundo. The story of Jesus and his 12 apostles has profoundly shaped human history for 2,000 years. It began with a promise of a Savior born in humble circumstances. Jesus' words and actions challenged the world's values, speaking of love, humility, and forgiveness. He gathered ordinary people, transforming them into the foundation of a global movement. His resurrection vindicated his life and message, turning despair into an unquenchable fire. Empowered by his Spirit, his followers carried his story to the ends of the earth. Their simple testimony, Jesus Christ had conquered death, offering hope to humanity. This legacy of faith, hope, and love continues to resonate, challenging each generation to consider the eternal. It is a story of how a small group carried a light that could never be extinguished.